Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Que ya llega el fin de semana, se avecina, se va notando en los cuerpos y evidentemente pues tenemos mucho deporte que contarles, que cantarles y que disfrutar. Porque Curro Torres se estrena con el Real Murcia. Domingo por la noche cierra la jornada contra el Villarreal en un momento de urgencias. ¿Qué tal ha sentado en la categoría? ¿Cómo se ve desde ese grupo 2 de la Primera Federación la llegada de un tercer entrenador al banquillo pimentonero? ¿Qué futbolistas va a tener el Real Murcia el domingo en el 11? Pero sobre todo, la exclusiva que contamos desde esta mañana en Radio Murcia, Mollita y Héctor de 2 a 3 semanas de baja en el conjunto grana. Hablaremos también, por supuesto, del Fútbol Club Cartagena, que se asienta en el playoff en la quinta posición este fin de semana. Se mide al Sabadell. Pero no tenemos baloncesto porque hay ventana FIBA. Por tanto, está jugando España. Jesús Blázquez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo va? Con victoria momentánea en el tercer cuarto, a falta de 2 minutos 20 segundos para que acabe 47 Ucrania, 55 España y 6 rebotes para Izan Almansa. Perfecto, estamos pendientes también de la temporada de motociclismo que arranca este fin de semana y entre tanto vamos a estar también pendientes, por supuesto, de fútbol sala y de un montón de cosas porque estamos aquí en la SER para toda la región de Murcia, hablando en el Ser Deportivos, emitiendo en la radio de toda la vida, también en la onda media, por supuesto en la app de la cadena SER. Descárguensela, que merece mucho la pena, y también nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas Apple Podcast, iVoox, Spotify y por supuesto también canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Así que 3 de la tarde, casi 22 minutos hasta las 4, que arranque el deporte. Venga. Y vamos a empezar hablando de deporte, insisto, pero con el Real Murcia, porque la temporada está siendo irregular y la semana, por tanto, ha sido muy intensa en el Real Murcia. El lunes salía del banquillo Colunga y esa misma tarde aterrizaba Curro Torres y ha sido el técnico que ha dirigido al equipo esta semana, desde el miércoles en las sesiones, y tiene la primera prueba con el único objetivo que se marca el valenciano. Villarreal B es el rival del próximo domingo y evidentemente no quiere mirar más allá el nuevo entrenador del Real Murcia, que sabe que tiene exigencia. En una semana complicada, insisto, donde puede empezar el Murcia su partido desde los puestos de descenso, que se antoja desde luego muy urgente. Así que entre tanto, esto hablaba hoy en su primera rueda de prensa previa Curro Torres. Es una categoría muy difícil donde cada partido cuesta muchísimo. Para mí es un aliciente que la exigencia de Real Murcia es un club, para mí, si no es el más grande de la categoría, es de los más grandes, por todo lo que conlleva. Sabemos los objetivos cuáles son, pero como dije, me centro solamente en el partido del domingo, que para mí son 3 puntos importantísimos. Somos el Real Murcia, pero con las camisetas no se gana. Eso está claro. Estamos viendo en muchos más equipos también grandes que están sufriendo y nosotros somos uno de ellos y hay que intentar buscar la estabilidad deportiva lo más rápido posible. Y la presión es evidente. El transatlántico Real Murcia pesa, sobre todo cuando no salen las cosas. Con el equipo más cerca de abajo que de arriba, el pasado fin de semana, 26.000 personas en el campo. Eso también habla muy bien de esta afición. Un proyecto diseñado para ascender y una dinámica que cuando se tuerce, pues no es fácil reconducirla. Por fichajes con fichajes contrastados, con la exigencia de estar arriba y tan solo 2 puntos de 18. Eso le costó el cargo a Adrián Colunga y no es fácil, evidentemente, para los futbolistas que llevan el peso de la mochila, porque el primer entrenador puede ser fallo, pero cuando ya llevas 2 técnicos a lo largo de una temporada, llega el tercero, quizá ya se empieza a apuntar al futbolista. Y así lo ha reconocido Curro Torres, no que se apunte evidentemente al futbolista, sino que a pregunta de Radio Murcia sobre cómo estaba el vestuario, hablaba así el valenciano. Pero lógicamente el futbolista sufre, todo el mundo sufre. He sido jugador y cuando las cosas no han salido he sufrido de la misma manera. Entiendo el entorno, entiendo la frustración, entiendo que la exigencia que tiene el Real Murcia y hay que asumirla. Que yo no me preocupo, no me pongo a perder energía en lo que ayer he podido hacer, sino en lo que puedo hacer ahora. Ahora trabajo para mejorar el de ayer. El fútbol no espera y hay que estar en continuo movimiento, formas de poder mejorar. Bueno, ya lo saben, que evidentemente
que es a la pregunta que le hicimos esta mañana, que cómo estaba el vestuario, pues fastidiado, nos contestaba Curro Torres, porque la llegada del entrenador valenciano es la tercera que ha realizado el Real Murcia en esta temporada, después de Echeverría y Colunga. Y cabe destacar que Curro Torres ya conoce la casa. Fue jugador pimentonero en la 2007-2018, por lo que sabe lo que rodea al club grana, con la exigencia, con esa presión de la que veníamos hablando y con la necesidad urgente y permanente de salir del fútbol semiprofesional. Ahora bien, en el terreno de juego hay que dar un paso adelante. Y no ha tenido tiempo excesivo Torres, pero necesita resultados, esa es la realidad. Aunque podemos decir que hay un calendario, no sé si asequible, con Atlético y Atlético Sanluqueño por su parte, y por supuesto el Marbella, partido aplazado. También está Villarreal B y Hércules, que jugando en el Rico Pérez puede salir de cualquier forma. Es decir, vamos a ver, porque el Real Murcia tiene situaciones contrapuestas, que evidentemente si ganas este domingo se te puede poner de cara, en casa contra el sanluqueño, y si por lo que sea esto es fútbol ficción, ganas 2 partidos, la dinámica se te puede poner hacia arriba para ganar al Marbella, y otro gallo cantaría. Lo cierto y verdad es que ahora mismo el Murcia está muy comprometido. Es comprometido viendo los 2 de 18, es comprometido viendo que solo ha ganado un partido, el 2026, precisamente en la ida contra el Atlético Sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda, y es importante ver si se encuentra mejor Alberto González, que aunque fue titular el domingo contra el Cartagena, llegó muy justo, llegó, háganme caso, muy justo. Evidentemente se le puso porque eran conscientes del partido, de la situación y bastante hizo. Y aunque Óscar Gil ha dado ese paso adelante también desde su llegada, también cabe destacar que vuelven piezas importantes para este domingo, como David Vicente y como lo son Gazzaniga, el lateral y el portero, que vienen siendo determinantes a lo largo de toda la temporada. Es cierto que el portero con luces y sombras, pero es cierto, valga la redundancia, que el Murcia los necesita. Y ahora hay que ver las apuestas que hace Curro Torres. Ya sabemos que para variar las lesiones son determinantes en el mundo del fútbol. Y este año, esta mañana lo contábamos en exclusiva en Radio Murcia, en nuestra página web, lo está sufriendo Mollita en primera persona, porque el centrocampista andaluz recayó del sóleo en su pierna derecha y no termina de recuperarse. Sigue en el dique seco y según pudimos saber, insisto, en las oficinas del Estadio Pimentonero se espera que esté de 2 a 3 semanas más sin poder entrar en convocatoria. Jugó contra el Teruel, tuvo unos minutos, fue titular contra el equipo surcoreano la semana de Marbella, es decir, estaba bien en el amistoso, en Pinatar Arena, y estaba para ser titular contra el Alcorcón, pero el día de antes, es decir, el día de antes del partido, en el momento del último entrenamiento antes de viajar, volvió a recaer de su lesión, y no es titular desde el 30 de octubre en Copa del Rey ante la Antequera, Y sí, les podemos contar que la Comisión Deportiva esperaban que fuera el mejor fichaje invernal. Pero de momento, hasta marzo no parece que vaya a poder volver. Y por su parte, el central de Elda, Héctor Pérez, sigue recuperándose de su rotura muscular, ya lo saben, de aquella rotura de 6 centímetros. Lo que pasa es que quieren ser muy cuidadosos con el joven futbolista, que no se corran más riesgos. Y digo más riesgos porque ya le pasó el pasado sábado, valga la redundancia, que lo metieron a entrenar con el grupo, que estaba medio bien, aunque no iba a llegar a jugar contra el derbi, contra el Cartagena en el derbi. Se le metió con el grupo y en las primeras jugadas volvió a romperse, se volvió a abrir y de nuevo de 2 a 3 semanas fuera, Héctor Pérez. Y evidentemente el Murcia ahora sabe que es primordial tener mucha paciencia con Héctor. Y es primordial porque ya está John, porque ya Alberto va estando mejor y porque está Óscar Gil, ya no hay tantas urgencias. Y Curro Torres, por tanto, no va a poder contar ni con el centrocampista ni con el central para este fin de semana, que esperan, por otro lado, que sean determinantes en las últimas 10 jornadas de Liga. Por tanto, ¿qué es lo más importante desde mi punto de vista en este Real Murcia, la situación actual que atraviesa? Uno, recuperar a Flaccus, apuesta de la casa, fichaje de 500.000 euros, a pagar en 3 temporadas, pero de 500.000 euros, y que para mí es diferencial. 2, confiar en nombres propios, en futbolistas que te han rendido bien de aquí hacia atrás. 3, volver a instaurar el orden defensivo, que fue lo que le funcionó a Adrián Colunga. Y 4, reimpulsar el centro del campo. Un centro del campo que a Adrián Colunga no le valía, por lo visto en las últimas jornadas. No le valía Sekou,
que no lo pone en el derbi. No le valía Isi Gómez, ni Antonio David, ni Palmer, ni Juan Carlos Real, que a la vista está en las semanas anteriores no le valían, o con Isi Gómez no terminaba, aunque estaba jugando, no terminaba de ser determinante. Pero alguien tenía que jugar. Y yo creo que esa es la gran tarea que tiene por delante. Sobre todo, instaurar el orden físico, confiar y recuperar a nombres propios. Y, por supuesto, reimpulsar el centro del campo. Sobre todo, si como se ha ido apuntando a través de pinceladas esta semana, en la presentación, cuando habló Jorquera ayer e incluso hoy, de nuevo Curro Torres, si de nuevo el modelo de juego de este Real Murcia va a ser presión y robo en campo contrario, verticalidad, un equipo ofensivo, pues para eso necesitas una medular muy física, con Palmer, con Sekou, se me ocurre, con futbolistas que físicamente son superiores. Y luego entiendo que si esa es la apuesta, pues se cae, le da muchos problemas en presión a la defensa rival, que Flaccus es mortal con los espacios, que el pundonor de Pedro Benito es determinante, pues deben de estar también. Si ustedes me dicen, no, es que queremos robo, presión en campo contrario, pues ya sabe lo que hay que hacer. Supongo. En definitiva, que aunque hay alguna cosa, lo más importante es que le hemos preguntado a Curro Torres y decía que más o menos ya tenía claro el once inicial del domingo. Así que con lo cual, más o menos al margen de lo que tenga mañana, el último entrenamiento, yo tengo dudas, no sé si va a apostar por un 4-2-3-1 o por un 4-3-3, pero me quedo con el 4-2-3-1 y me imagino a Gazzaniga, David Vicente en derecha, Óscar Gil, Alberto, Jorge Mier en la izquierda, Sekou y Palmer en el medio, y arriba Narro, Ekain, Pedro Benito y en punta Flaccus. Ojo, no hay tantos movimientos, lo que comento en un posible 11 como el de Colunga, pero es más el modelo de no querer crear tanto, de no pausar tanto, sino buscar los automatismos de una forma más vertical y más presionante. Que Flaccus tenga esa oportunidad y tenga esos metros. Que Pedro Benito y Ekain lideren y ganen duelos en segunda línea. Y que en definitiva se pise mucho área rival. Se pise área rival. Eso que le hizo marcar contra el Cartagena este fin de semana al Real Murcia. Ante un Villarreal B, que en definitiva el domingo en general está bien. Está muy bien, tanto si está bien que no ha perdido desde principios de diciembre. Son 9 las jornadas sin ganar. 4 victorias, 5 empates para los de Albelda. Así que están enrachados, sobre todo después de ganar al Nastic y golear al Betis B. Pero más allá del rival, es evidente que en esta categoría lo más importante es mirarse a sí mismo. Y por tanto, es evidente buscar buenas sensaciones, porque en esta categoría tan igualada, ahora mismo es lo que hay. Es reimpulsar a la plantilla del Real Murcia. Porque evidentemente creo que todos estaremos de acuerdo que nivel hay de sobra. Eso sí, a las 3 de la tarde, 32 minutos, casi 33, ¿cómo le ha sentado a este grupo 2 de la Primera Federación? ¿Cómo se ve el cambio de entrenador en general? ¿En otros puntos? ¿En otros equipos? Vamos a verlo. Por ejemplo, en Radio Elda, Raúl Belda, ¿cómo ha sentado? ¿Qué te parece, compañero? Raúl Belda, muy buenas. Buenas tardes. La verdad es que, hombre, sorprende el tercer cambio de entrenador en el Real Murcia. Si lo miras fríamente, teniendo en cuenta la evolución del equipo y que está ahí asomándose a la zona de descenso, probablemente no sorprenda tanto, pero da la impresión desde fuera y sin conocer el contexto más aproximado de esta decisión de que la directiva del Real Murcia se ha apresurado a la hora de cesar a Colunga. Hombre, teniendo en cuenta el varapalo de la semana pasada contra el Cartagena, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, insisto, desde fuera, desde Elda, desde donde, como ya sabes, estamos más pendientes de lo que pueda pasar, por ejemplo, mañana en el Rico Pérez, en ese partido de las 9 de la noche contra el Hércules de Alicante. Da la impresión de que las prisas no son buenas consejeras y que de vez en cuando hay que tener paciencia para ver cómo los proyectos se llevan a cabo. Un saludo desde Elda, buenas tardes. Gracias, Raúl, un abrazo. Y más sitios en Alicante. Pedro Vera, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Pues aquí en Alicante la verdad que a mí particularmente me ha sorprendido mucho porque Adrián Colunga yo creo que daba estabilidad a la entidad, independientemente de los resultados, que claro, mucha gente puede decir ya, pero si los resultados no acompañan, al final son los que deciden si se queda o no el entrenador. Creo que Adrián pues llegó en un momento complicado, que sacó al equipo de esos malos resultados, que le dio la vuelta a la situación
y ahora es cierto que está en un bache. Pero todos los equipos entiendo que en este mes de febrero, enero, febrero, tienen un bache importante. Y sobre todo cuando estamos hablando de equipos históricos, equipos que tienen esa necesidad de volver otra vez a la liga de fútbol profesional, y eso nos lleva a tener demasiada prisa, y la prisa en momentos determinados en equipos históricos no es nada positiva. Así que, insisto, la llegada de Curro Torres pues nos ha sorprendido, porque pensamos que con Adrián Columna pues la estabilidad había llegado al Real Murcia, insisto, independientemente de los resultados, y entiendo que el técnico Colunga pues estaba trabajando bien. A partir de ahora, pues la directiva le tiene que dar una vuelta de tuerca. Cuidado que ya es el tercer entrenador, y eso no significa que el primero o el último entrenador sean buenos o malos. Ya estamos hablando de que hay que mirar un poquito más allá, y hay que mirar, en definitiva, el compromiso de los jugadores. Eso es, evidentemente, que me da la impresión a mí también, gracias Pedro, que quedan un poco señalados con esta dinámica. Pero más opiniones, 3:35, José Antonio Duro, Cadena Ser Madrid, muy buenas. Hola Victorio, no te voy a engañar que desde la distancia se ve un poco rara la salida de Adrián Colunga, después sobre todo de las buenas sensaciones, y porque hace 2 meses, voy a decir, este técnico parecía que era el futuro más inmediato de un Real Murcia al que evidentemente no le ha ido del todo bien. Los resultados se llevan por delante a un entrenador que sinceramente yo pensaba que iba a ser de mucho futuro para el conjunto grana, pero al final en Murcia 2 puntos de los últimos 18 evidentemente no se aguantan, y a partir de ahí hay que mejorar. Si miras la clasificación, es terrorífico que el Murcia esté 2 puntos por encima del Juventud de Torremolinos. Total. Y que, aunque ya saben lo igualado que está esto, pregunten en Cartagena, el equipo esté a 6 puntos de los puestos de playoff. En cualquier caso, no hay nada definitivo. Veremos cómo le va a Curro Torres y veremos cómo le va a este Real Murcia, que, como vengo diciendo durante los últimos años en la Primera Federación y más en este Grupo 2, esto, Victorio, funciona a base de rachas. Veremos cuál es la racha con la que empieza Curro Torres, porque con la empezó Colunga fue muy pero que muy buena, pero el efecto que se vino abajo. Totalmente. Bueno, quedan 14 partidos, a ver qué tal se le da. Y por último, quiero saber lo que opina mi amigo Álvaro Gallardo, Radio Algeciras. Compañero, muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Familia de Murcia. Pues desde aquí, desde el sur, se ve al Real Murcia como el eterno aspirante. Realmente todavía queda mucha tela que cortar en este Grupo 2 de la Primera Federación, y todo lo tranquilo, entre comillas, que podamos estar por Algeciras con 36 puntos, más que mirar hacia arriba, seguimos mirando hacia abajo, entendiendo que en Murcia se mirará más si cabe, y agradeciendo incluso que el Teruel empatase el otro día ante el Torremolinos para que no estuviera el cuadro grana ahora mismo empatado, ¿no?, con la zona de descenso. Pero la llegada de Curro Torres bien debería de suponer un acicate para el equipo pimentonero, porque si el equipo es capaz de ganar en Villarreal, luego tiene 2 partidos consecutivos en casa ante Sanluqueño y Marbella, que sobre el papel debería de sacar y que le podrían disparar ya no solo en la clasificación, que aquí ganas 2 partidos, ya bien lo sabes, y te metes ahí arriba, sino el termómetro de la ilusión en el aficionado murcianista se pondría otra vez por las nubes, ¿no? Con lo cual, no quiero decir nada de cómo acabó el año pasado la temporada con el equipo al alza, a pesar de que luego pasase lo que pasase en el playoff, pero bueno, todavía queda mucha tela que cortar, ya decimos, y aquí este orden de la clasificación a plena jornada 25 todavía va a cambiar mucho. Y veremos a ver por qué horizonte. Un abrazo fuerte. Gracias, Álvaro. Y tanto que veremos a ver. Porque, por ejemplo, en Cartagena han ganado 3 partidos seguidos, decía Duro, 2 con el nuevo entrenador y ya están en playoff. Javi Paredes, Radio Cartagena, compañero, muy buenas. Buenas tardes, Victorio. Pues así es, y paradójicamente, cuando más líos institucionales y extradeportivos está teniendo el Cartagena, mejor le va a nivel deportivo. Después de estas semanas tan liosas con los cambios en el banquillo, con la rueda de prensa en el día de ayer, que ahora hablaremos también un poquito por encima de Alejandro Arribas y Víctor Alonso. Mucho lo institucional, pero el equipo está respondiendo en el verde, está respondiendo en el césped, después de 3 victorias consecutivas, recordamos, contra el Marbella, contra el Real Murcia y este pasado miércoles contra el Sevilla Atlético. El Cartagena ya suma 9 de 9 puntos, 3 victorias consecutivas, algo que el equipo ni con Javi Rey ni con Raúl Guillén había conseguido en toda la primera vuelta y en todo lo que llevamos de temporada. El Cartagena ya está quinto con 37 puntos y sigue mirando, y quiere seguir mirando, por supuesto, a esos puestos de la parte alta. Como comentamos,
con todo el lío institucional que está teniendo el equipo detrás. Ayer ya lo comentamos en Ser Deportivos, la rueda de prensa de Víctor Alonso y de Alejandro Arribas, una rueda de prensa que dejó muchas dudas entre la afición albinegra, mucha incertidumbre. Alejandro Arribas no sabía hablar con detenimiento, con claridad. Víctor Alonso le salió al paso bastantes veces intentando salvar la situación. Donde el tema principal que se trató, fueron dos. En primer lugar, la deuda de 13,7 millones de euros que aparece en la auditoría fechada 30 de junio de 2025, pues bien, Alejandro Arribas comentaba que esa deuda es inferior a 13,7 millones de euros porque esa cifra corresponde a pagos que ya se han hecho de la temporada anterior. Además, por otro lado, ajenamente a la deuda, Alejandro Arribas y Víctor Alonso, los dos, hicieron un claro llamamiento a la afición del Cartagena a que vuelva al estadio y también, por supuesto, hacían un llamamiento a las empresas de Cartagena. Alejandro Arribas dice mostrarse un poco descontento con el apoyo de las empresas después de ya un mes y medio, prácticamente 2 meses en la entidad albinegra. Dice que le falta apoyo, que no está notando esa presencia de la empresa cartagenera. Bueno, por otro lado, volviendo al césped, Victorio, si te parece, el Cartagena, como hemos dicho, recibirá al Sabadell, el líder del grupo 2 de Primera Federación, un Sabadell que viene de perder sus 2 últimos partidos fuera de casa, contra el Dens y contra la Unión Deportiva Ibiza, pero que llega al Cartagena líder y gustando y realizando pues un muy buen fútbol y teniendo pues una de las mejores rachas de esta Primera Federación, un equipo recién ascendido a Primera Federación, pero que está cuajando una temporada totalmente espectacular. Por su parte, Íñigo Vélez contará con prácticamente la totalidad de su plantilla, todos los jugadores disponibles, a excepción de Marco Carrascal, ya conocido por todos, lesión de larga duración. Tampoco contará con Benito Ramírez, que se sigue recuperando de esa lesión muscular que sufrió en el partido contra el Marbella y que no se sabe todavía si llegará o no llegará, que está todavía en dudas. Veremos cómo evoluciona después de la sesión de entrenamiento de mañana. Es Nil Jiménez, lateral izquierdo del Cartagena, después del partido contra el Murcia. No pudo disputar el partido contra el Sevilla Atlético y veremos si finalmente llega al partido contra el Sabadell. Recordamos, Victorio, domingo 4 de la tarde en el Estadio Municipal Cartagonova. Gracias, Javier, un abrazo. 3:41, seguimos. 3 de la tarde, 44 minutos. Seguimos hablando de deporte en el Ser Deportivos Región de Murcia. De hecho, nos quedan por repasar más categorías en fútbol. Concretamente, grupo cuarto, segunda federación, con un grupo muy apretado. Jesús. Sí, Victorio, con una jornada que todo está más apretado que nunca. Empezamos por el UCAM Murcia, que recibe al Melilla este domingo a las 12 en la Condomina. Por cierto, un equipo, el melillense, que llega con un nuevo técnico, con Miguel Rivera, después de sustituir a Javi Motos. Precisamente sobre la plantilla del conjunto de Álvarez Claro, comentaba Germán Crespo esto en la rueda de prensa previa. Sabemos que es un rival con jugadores de mucha calidad, un rival que ya nos ganó allí y fuera de casa no estamos siendo el equipo que ellos esperaban. Seguimos por el Lorca Deportiva, que visita a la Extremadura en un duelo clave para los puestos de playoff, a falta de 10 jornadas para el final de esta liga regular en Segunda Federación. Un partido complicado que el propio Sebas López no ha dudado en destacar. Esta jornada va a ser una jornada importantísima, porque hay enfrentamientos directos. Creo que va a ser un partido y un rival muy difícil. También se enfrenta a un rival directo, la Deportiva Minera, en este caso el Recreativo de Huelva, el club decano, que llega después de empatar el miércoles a 0 ante el Águilas. Y sobre el hecho de enfrentarse a un rival de la entidad del Recre ha hablado Checa, el técnico de los del Llano del Beal. Bueno, está claro que siempre es especial o siempre es motivante, pero enfrentarte a rivales de esa magnitud, ¿no? Por la tarde, el Águilas le toma el relevo con su partido en Jaén, un líder que quiere seguir siéndolo, ampliando su ventaja en la tabla después de sacar ese punto solo ante el Recre. Precisamente, Adrián Hernández comentaba en la previa las similitudes entre un equipo y el otro. Son equipos parecidos en cuanto a la calidad, 3/4. Son equipos que ahora mismo los dos vienen en una dinámica buenísima y tienen jugadores diferenciales también en la parte de arriba. Y la jornada la va a cerrar el Yeclano Deportivo con su visita al Jerez Club Deportivo. Un Iván Ruiz que ha hablado en la previa acerca de lo que le pide a sus jugadores para evitar que no se repita lo que ya ocurrió en Huelva. Y esperemos que demos una cara, además convencidos de que podemos ganar, que es la idea. Sacar algo positivo, hacer que esta dinámica se mantenga en el tiempo.
En la tabla, el Águilas es líder con 46 puntos, mientras que en playoff están el UCAM Murcia, la Deportiva Minera, empatados estos dos con 41, el Lorca Deportiva con 39 y el Yeclano, que se encuentra algo más descolgado, con 33. Además, tenemos jornada en el grupo 13 de tercera con el Águilas B Olímpico de Totana, Yeclano B Muleño, Minerva Real Murcia Imperial, Molinense Santa Cruz, el Palmar Caravaca, UCAM B Balazul, Mazarrón Cieza, Deportivo Marítimo Santomere, Pulpileño, Cartagena B. La tabla la sigue comandando el Cieza, 57 puntos, seguido en playoff por el Imperial, Molinense, Olímpico de Totana y Mazarrón. Y en la parte baja, los de las últimas jornadas, Deportivo Marítimo Muleño y Yeclano B. 3 de la tarde, 47 minutos, baloncesto. Y resultados en directo, Jesús. Sí, con Ucrania 62, España 76, manda de 12 la selección de Chus Mateo y precisamente ahora mismo está Izan Almansa en pista con 15 minutos ya en el partido. Ahora te pregunto por nombres propios, concretamente el de Izan. Sin embargo, esta mañana saltó la noticia, lo contamos en Radio Murcia, y es que Dani García se marcha cedido, si no me equivoco, ya es oficial. Ya es oficial, aproximadamente en torno a la 1 de la mediodía lo ha hecho oficial la entidad universitaria, porque quedan muy poquitas horas, Victorio, para que cierre el plazo de fichajes entre los equipos ACB, y Lleida se ha hecho con los servicios de Dani García, que casi no ha podido contar en el equipo universitario a las manos de Sito Alonso en la temporada y media en la que ha formado parte. Por ejemplo, por decir unos datos, en la temporada pasada disputó 19 encuentros con la camiseta de UCAM Murcia en ACB y 6 en la BCL hasta la eliminación, en los que promedió 2 puntos, un rebote y una asistencia. Totalmente. Que tenga suerte Dani García, evidentemente, que no ha tenido mucho protagonismo en el UCAM Murcia, y hablabas precisamente de la selección española. Ahí estamos pendientes, como tú decías, de un protagonista de la región de Murcia. Sí, de Izan Almansa, uno de los nombres propios en las convocatorias de Chus Mateo en sus 2 ventanas anteriores. Pues de momento está en pista con 15 minutos en el partido, 0 puntos, pero sí que ha firmado ya 7 rebotes y 4 de valoración, Victorio. Y hablando de nombres propios, evidentemente ayer se pasó por la cadena SER, el de Murcia. Sí, como ya digo, que es una presencia ya recurrente en las listas de Chus Mateo, y sobre un nombre del que ya se ha rumoreado mucho con si iba a salir algún otro equipo de ACB o si se iba a mantener en el Real Madrid todo lo que restaba de temporada, y esto dijo a la compañera Marta Casas en la cadena SER. Sí, bueno, ya han habido diferentes posibilidades, como tú dices, y he visto diferentes rumores, algunos ciertos, otros no, pero yo creo que este año me quedaré aquí en el Real Madrid al 100% y ya veremos a ver el año que viene cómo lo planteamos. Y por otro lado, hoy lleva una doble en el AS Artem Pustovoy, el que fuera jugador de UCAM Murcia. Buen jugador. Sí, y ahora en Andorra. Hoy, precisamente, rival de España, que ha dejado una reflexión muy buena para Juan Jiménez. Cuando ves la guerra cara a cara, entiendes lo terrible y lo horrible que es. Mi sueño es que terminen todas las guerras. En la selección siempre es agradable ganar. España ha cambiado ahora. Tienen una nueva generación y jugadores decisivos que van a intentar estar aquí muchos años. Now it's changed the regeneration. You know, the oldest players already finished with the national team. Now they try to find some new, but it's always like when I play here in many years. Gran protagonista, Jesús, que evidentemente, claro, después de cumplirse hace pocos días 4 años de la guerra de Ucrania, que sigue vigente, pues Artem Pustovoy, ex UCAM Murcia, hablaba de su presencia en España, de jugar contra España y del deseo de que terminara por fin esa maldita guerra. Pues 3 de la tarde, 50 minutos. Cuéntanos cómo va el resultado. Minuto y resultado, Jesús. Se amplía. Ucrania 62, España 80 y primer punto para Izan Almansa en 16 minutos. Muy bien, perfecto. Pues así lo vamos a dejar, 3 y 50. A la vuelta seguimos contándole más cosas. Por supuesto, también ese resultado en directo. De la tarde, 53 minutos, estamos emitiendo para toda la región de Murcia, SER Deportivos, donde tenemos que hablar de resultados en directo con un jugador de la región. Jesús, ¿cómo está el tema? El tema está con Ucrania 64, España 80, 1-43 para que acabe en el partido contra Ucrania para la clasificación para el Mundial del año 2027, Victorio. Cuéntame, partidos, el Mundial este que se juega en Qatar, yo creo también, ¿no? Un poco una revolución también que llega al mundo del baloncesto. Sí, totalmente. Son unas ventanas que van desde el pasado mes de noviembre hasta el próximo marzo del 27, Victorio, en la que España ahora mismo lidera el grupo A, se está enfrentando a Ucrania, ya lo hizo
vencido en una primera manga ante Georgia y le tocarán otro partido más el martes ante Ucrania en Oviedo y luego los 2 partidos contra Dinamarca y uno más contra Georgia para ver si se acaba metiendo en ese Mundial de Qatar de baloncesto. Evidentemente está jugando España en Letonia, donde además hay que tener en cuenta que desde el propio entrenador de UCAM Murcia hasta diferentes jugadores del conjunto del roster universitario están implicados en estas ventanas FIBA. Sí, ya lo has contado tú, Sito Alonso, que está con el Letonia, pero además del técnico madrileño de UCAM Murcia, pues está Will Falk con Suecia, Sander Rayeste con Estonia, Toni Nakic con Croacia, Emanuel Cate con Rumanía y David de Julius con Eslovaquia, que si firma un minuto en el partido de esta tarde, pues ya pasará a ser jugador europeo y con pasaporte. Evidentemente, así parece que se dejaría una ventanita para Kaiser Gates, ¿no? Para que siga creciendo el jugador universitario que vuelve de lesión o que está todavía ya entrenándose, según hemos podido saber, ¿no? Ahí está, entrenándose poco a poco para seguir en su proceso de recuperación y poder estar a las órdenes de Sito Alonso lo antes posible, a ver si fuera en esta misma temporada. Bueno, pues ya lo saben, que a las 3 de la tarde, 55 minutos, estamos pendientes, nos saltas, nos cuentas luego en los últimos minutos a ver cómo termina ese partido entre Ucrania y la selección española, en Letonia, donde se juega la clasificación al Mundial, a Qatar 2027. Entre tanto, tenemos que hablar de fútbol sala porque el Pozo Murcia tiene también jornada. Hoy has estado con José González. Cuéntame qué tal los universitarios, Jesús. Te cuento, Victorio, rápidamente antes que ha acabado ya el partido de España. Ventaja de +20 para los de Chus Mateo, 66-86 en Letonia. Muy bien, perfecto. Pues seguimos adelante en ese grupo A, evidentemente. El Pozo Murcia, Jesús. Que mañana recibe a Palma Futsal en el Palacio de los Deportes en un duelo directo por los puestos de la parte noble. Es decir, el líder y el tercer clasificado, que por cierto además es el vigente tricampeón de Europa. Que ahí es nada. Que ahí es nada. Como bien has comentado esta mañana, ha hablado José González, que ha destacado su objetivo para el futuro del cuadro charcutero. Entonces, ¿qué creo? Que ya hemos dado un paso. Ahora nos falta dar el siguiente, ¿no? Y el siguiente es, para mí, saber que estamos aquí para cambiar una era, para empezar un ciclo. Estábamos hablando antes en el Real Murcia de la presión, de la exigencia, de la necesidad, y es un poco la misma tesitura llevada al fútbol sala con el Pozo Murcia. Sí, totalmente. De hecho, también le hemos preguntado por si podía empezar ese cambio de era en Granada con la Copa de España y llevarse el título, y él ha dicho que, bueno, que sí, que es cierto que el técnico del Pozo siempre tiene que ir con set de títulos, pero que de momento es prudente y que vamos a ver si pasa en el partido del jueves y si no, porque puede ser que te quedes eliminado y ya no poder disputar ese título. Totalmente. Entre tanto, hay que recalcar lo que tú decías, que en la liga regular el equipo charcutero está bien, tiene esa regularidad, tiene esa necesidad, y yo creo que también le transmite a sus rivales otra cosa en esta 25-26, ¿verdad? De que este año sí que parece. Sí, sí que parece. Lo comentaba José González con el compañero Rubén González. Sí. Aquí en una entrevista ya tienen disponible en la web de Radio Murcia. Casi llorando. Casi llorando. Muy emocionado. Que para él sería un sueño poder lograr un título con el Pozo. Totalmente. Así nos quedamos en este tramo final, 3 de la tarde, 57 minutos. Ya saben que este fin de semana pues vuelve el motociclismo, donde Pedro Acosta se ha quedado cuarto, 6 décimas de Marco Bezzecchi. Se mete directo a la primera Q2 del año con su KTM del equipo oficial, y en Moto 3 Álvaro Carpes segundo a 78 milésimas del primero, mientras que Máximo Quiles es cuarto a 2 décimas del líder. Ambos también entran directos en la primera Q2 del año. Ya saben que estamos pendientes de esa primera cita del campeonato que se va a disputar, Jesús, con ganas, con emoción, donde tenemos a Acosta, donde enseguida vuelve Aldeguer de lesión, donde tenemos en Moto 3 a Carpe y Aquiles, y donde se disputa. Se disputa en Buriram, en Tailandia. Es la primera cita del Campeonato del Mundo de MotoGP, que por cierto ya ha sido también donde han sido los test de pretemporada en gran parte de ellos. Hubo uno en Malasia, otro en Buriram, en Tailandia. Y por cierto, ha hablado Pedro Acosta para los compañeros de DAZN acerca de cuál puede ser el objetivo para la carrera del domingo. Va a ser complicado, pero bueno, al final es lo que te digo, si estamos dentro de ese top 5 podemos darnos con un canto en los dientes, porque ya hay posiciones para luchar por el podio. Al final hay que ser realistas de dónde está Aprilia con Bezzecchi, de que Ogura está cerca, Martín viene, y hay 5 Ducatis que están metidas dentro del top 10, ¿no? Entonces, si estamos dentro de ese top 5 ya será una buena posición de salida de cara a la primera carrera del año, porque después a base de ritmo yo creo que podemos
podemos solucionar un poco más la posición de salida. Ay, madre mía, qué forma tan natural tiene. Nos damos con un canto en los dientes. Bueno, buen fin de semana, que tenga suerte todos los pilotos murcianos en motociclismo, los equipos de la región de Murcia, en sus diferentes deportes. Gracias, Jesús, buen trabajo, un abrazo. Un abrazo, Victorio, Gracias a todos ustedes, tengan buen fin de semana, disfruten siempre con la radio. Ya saben que toca Carrusel Deportivo. El lunes 3:20, más el Deportivo. Chao, chao.